Deja que Dios entre a tu hogar con la palabra que vamos a proclamar. Deja que Dios entre a tu hogar con la palabra que vamos a proclamar. Es palabra de vida que nos llenará de amor, de fe y esperanza. Es Jesús el que te habla hoy, escúchalo, Él quiere guiarte y fortalecerte con su evangelio. Recíbelo, quiere demostrarte su amor y fortalecerte con su evangelio. Recíbelo, quiere demostrarte su amor. Deja que Dios entre a tu hogar con la palabra que vamos a proclamar. Deja que Dios entre a tu hogar con la palabra que vamos a proclamar. Es palabra de vida que nos llenará de amor, de fe y esperanza. Con sus palabras recibirás la luz y el entendimiento, llenando tu vida de amor, que te llevará a la salvación. Llenando tu vida de amor, que te llevará a la salvación. Deja que Dios entre a tu hogar con la palabra que vamos a proclamar. Deja que Dios entre a tu hogar con la palabra que vamos a proclamar. Es palabra de vida que nos llenará de amor, de fe y esperanza. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Un domingo más, alabar y bendecir a Dios. Qué alegría temprano en la mañana poder reflexionar esta palabra viva de Dios, para que esa presencia del Espíritu de Jesús se manifieste en medio de nosotros. Vamos a invocar al Dios Trino diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestre el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, como todos los domingos, reflexionando esta palabra viva de Dios, y quisiéramos, como todos los domingos, agradecer a los colaboradores, patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a cada uno de ustedes, sus hogares. Primeramente a Beatriz Medical Center del doctor José M. Figueroa, que se especializa en medicina general, acupuntura, y si en un momento no pueden llegar a su oficina, con una llamada él los visita y les hace sus recetas en su hogar. Y el doctor Figueroa se encuentra en la carretera de Caguas hacia Calley, en la entrada del dealer Nissan, y está abierto prácticamente los 7 días de la semana, lunes, jueves y viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía, martes y miércoles de 1 a 6 y los sábados de 9 a 1. Y lo bueno del doctor Figueroa es que acepta prácticamente la mayoría de los planes.
el plan de Obama, el plan del gobierno, los planes Medicare y los planes Advantage. Por tal razón tenemos todas las oportunidades para visitarlo y que Él nos ayude a ponernos bien de nuestra salud. También queremos agradecer al gravero Cheito, tanto al padre Cheo como a Cheito, que siempre están allí en el gravero, y tienen a la disponibilidad piedra, arena, cemento, bloques, polvillos, relleno y otros. Y pueden pasar por su establecimiento o si no, pueden llamarlo al 787-746-8654 y gustosamente ellos van a coger su orden y le van a hacer llegar el producto que usted solicita. Muchas gracias a estos hermanos y hermanas que de alguna manera hacen posible que este programa salga todos los domingos. Y hermanos y hermanas, la liturgia hoy, del tercer domingo del tiempo de Cuaresma, nos invita a reflexionar sobre nuestra preparación hacia la Pascua de Resurrección. Ya llevamos 3 domingos reflexionando lo que significa este caminar de acompañar a Jesús en el desierto de la oración, en el desierto del ayuno y la abstinencia. El domingo pasado también reflexionábamos cuando Jesús subió al monte Tabor y se transfiguró delante de sus discípulos. Y hoy nos presenta la parábola del Evangelio de Juan, de la mujer samaritana. Estemos muy atentos porque la liturgia de hoy está hermosa para reflexionar y que nos van a ayudar, al igual que los próximos domingos, a tener una mejor preparación para celebrar la Semana Grande, la Semana Mayor, y luego entrar en el tiempo glorioso de la resurrección de Cristo. Pues hermanos y hermanas, vamos a pedirle a nuestra hermana Mistelina que nos haga la primera lectura, que está tomada del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole: «Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado». Moisés clamó al Señor y le dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen». Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate ante el pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor, diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Y después de haber escuchado esa lectura, hermanos y hermanas, vemos la misericordia de Dios, vemos la compasión de Dios, especialmente para aquel pueblo de Israel, aquel pueblo que estaba torturado, aquel pueblo que iba caminando por el desierto, aquel pueblo que iba a la deriva. La historia del libro de la creación del Génesis nos habla que en un momento dado aquel pueblo se quejaba contra Yahvé, contra Dios. En una ocasión sintieron hambre y el profeta por excelencia Moisés le suplica a Yahvé Dios para que le enviara pan del cielo. Y ese Padre Dios que había hecho una alianza con el pueblo de Israel,
no le dejó pasar hambre, le envió el maná del cielo y aquel pueblo se alimentó, aquel pueblo sació el hambre y pudo seguir camino del desierto. Y luego en ese caminar siente sed y le piden agua a Moisés y se quejan contra Yahvé, diciéndole a Moisés que Yahvé lo había olvidado, que ya no iba a cumplir su alianza. Y es ahí donde Moisés aclama una vez más a Yahvé nuestro Dios para que saciara la sed de aquel pueblo. Y Dios, que es un Padre amoroso, Dios es un Padre compasivo, escucha a aquel profeta Moisés y le envía a Moisés a sacar agua, que le diera unos azotes a aquella piedra para que fluyera el manantial del agua. Qué grande es ese Padre Dios. Qué maravilloso es Dios, hermanos y hermanas. Es en ese momento que aquel pueblo sacia su sed. Dios le demuestra que aquella alianza que había hecho con ellos no se había olvidado, no lo iba a defraudar. Y es ahí donde aquel pueblo tiene que darse cuenta de la grandeza de Dios, de la compasión de Dios, porque el Señor respondió tan pronto Moisés le habló, y entonces al golpear aquella piedra salió el fluido de agua que iba a saciar aquel pueblo que estaba sediente. Esta piedra se conoce como la peña en el Horeb, como nos decía en las Escrituras, como nos decía en la palabra que acabamos de escuchar del libro del Éxodo. Y vemos como aquel pueblo se sació su sed y se dieron cuenta de que Dios siempre estaba con ellos. En un momento dado aquel pueblo no escuchaba a Dios. Y al no escuchar a Dios, pues estaba en la deriva. Estaba en la desesperación. O como dice al comienzo de la lectura, que el pueblo estaba torturado porque habían perdido la fe en Dios, el Señor. Pero Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre caminaba con ellos. Y ahí se lo hizo ver cuando no solo les sació su hambre, sino sació su sed. ¿Cuántos de nosotros también, hermanos y hermanas, no escuchamos a Dios y a veces vivimos torturados, desesperados, pero pensar que Dios siempre está con nosotros? O recordar unas palabras que dice San Pablo: si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí o contra nosotros? Lo que sí, Dios nos pide confianza, Dios nos pide fe para sentir y experimentar su presencia en medio de nosotros. Qué hermosa esa lectura, hermanos y hermanas, que sirva para reflexionar y para estar atento a la escucha de voz. Pues, hermanos y hermanas, habiendo reflexionado sobre esta carta del libro del Éxodo, vamos a prepararnos para acompañar al ministerio en el Salmo 94, que tú y yo le diremos al Señor: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y por tal razón, alabamos y bendecimos a Dios, uniéndonos al ministerio y alabando a Dios a través del Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodilla adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 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 Qué hermoso es, hermanos y hermanas, escuchar esa alabanza a Dios. Y tú y yo tendríamos que repetir esas frases que nos decía el salmista. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que estemos escucha siempre de tu palabra, de tu voz, porque nos podría pasar como aquella generación del pueblo de Israel, que por no escuchar al Señor, estaban totalmente desesperados, torturados, agobiados. Eso nos puede pasar a nosotros, porque este salmista nos quiere recordar a nosotros precisamente a ese pueblo de Israel, que por hacer sordo a la palabra de Dios, estaban a la deriva y en la desesperación. Y muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos y hermanas, que al no escuchar a Dios, creemos que caminamos solos y que en el momento de la tempestad y la angustia, buscamos de Dios. Podía venir a nuestra mente, hermanos y hermanas. Hay una reflexión que se titula Las huellas, de aquel hombre que caminaba por las playas, un poquito desesperado, y él aclamaba a Dios, y veía que mientras más le aclamabas a Dios, que no veía a Dios, no sentía a Dios, que Dios se había olvidado de él, que Dios no le había escuchado. Y es por eso que aquel hombre se fija en las huellas que iban quedando mientras él caminaba y se quejó contra Dios. Señor, tú me has abandonado cuando más te necesito. Tú no me escuchas, Señor. Y el Señor, caminando con él, le dice: hijo, tú te fijas en esas huellas que no son las tuyas. Esas son mis huellas, porque yo te llevo en mis brazos socorriéndote y ayudándote en tus dificultades, en tus situaciones. ¿Por qué te afliges tanto? ¿Por qué te desespera tanto?
Y muchas veces tú y yo pensamos como aquel hombre. Y no pensamos que Dios siempre va a nuestro lado, que Él nos lleva en sus brazos. Por eso es que tú y yo tenemos que repetir este Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que escuchemos la voz tuya, que estemos atentos a esa voz tan maravillosa que siempre está a nuestro lado y que podamos entender lo que tú quieres manifestarnos a cada uno de nosotros. Ojalá, Señor, que hoy escuchemos tu voz y no endurezcamos nuestro corazón. Porque aquel pueblo de Israel tenía el corazón bien duro. Y entonces pues no había la forma de que Dios penetrara en sus corazones y en sus vidas. Al igual nos pasa a nosotros, hermanos y hermanas, que muchas veces se endurece el corazón y no somos capaces de sentir y experimentar el Espíritu de Dios. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado tanto la primera lectura del libro del Éxodo como el Salmo 94, vamos a prepararnos para leer la segunda lectura y reflexionar a la misma. Vamos a pedirle a nuestra hermana Deli que nos lea la segunda lectura. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Y hermanos y hermanas, habiendo escuchado esa lectura de San Pablo a los romanos, San Pablo comienza esta lectura diciéndonos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en la paz de Dios. Ya que hemos sido justificados por la fe, que no es otra cosa que tener la fe y la certeza de que Dios siempre está con nosotros, de que Dios siempre nos ilumina, de que Dios siempre está en nuestro corazón. Pues si hemos sido justificados por la fe, vivimos en la paz y en el amor de Jesús. Por tal razón, hermanos y hermanas, eso nos tiene que invitar a cada uno de nosotros a abrazarnos al Espíritu de Jesús. Porque por medio de Jesús es que tenemos acceso a la gloria del Padre. Sabemos que no hay intermediario más grande que Jesús ante el Padre. Por eso es que todo lo que tú y yo le ponemos en manos de Jesús, Jesús, hermano nuestro, las pone en manos de Dios nuestro Padre. Y esa es nuestra esperanza. Y la esperanza no defrauda, hermanos y hermanas. Y yo sé que domingo tras domingo, cuando tú y yo vamos a encontrarnos con Jesús, es con la esperanza de que Jesús nos presenta al Padre. Y qué momento hermoso, hermanos y hermanas,
cuando tú y yo nos encontramos cara a cara con el Padre, por el amor grande que nos has dado en Jesús, porque precisamente yo repito en muchas ocasiones que el amor del Padre es único, revelado en su Hijo Jesús. Y eso es lo que quiere resaltar este domingo el apóstol Pablo a aquella comunidad de los romanos, pero que hoy nos lo dice a nosotros, hoy domingo, día del Señor, que nuestros ojos deben estar fijos en Jesús, porque cuando nuestros ojos están fijos en Jesús, vivimos la gracia santificante de un Padre amoroso, de un Padre dador de vida y de un Padre que es consolador y un Padre que es compasivo, como se compadeció de aquel país de Israel, de aquellos israelitas cuando no tenían hambre y le dieron de comer, cuando no tenían sed, cuando tenían sed, y Jesús, Dios nuestro Padre, a través de Moisés, sació la sed de aquel pueblo. Y eso es lo que quiere el Señor hoy domingo, saciar nuestra hambre y saciar nuestra sed. Ahora falta que tú y yo, hermanos, nos acerquemos al Padre, para que de esa manera, a través del Padre y su Hijo Jesús, alcanzar esa compasión, esa ternura y ese amor que Dios tiene a cada uno de nosotros. Qué hermoso es reflexionar esta palabra viva de Dios, pero no solamente reflexionarla, es introducirla en nuestra alma y nuestro corazón, para que en cada momento de nuestra vida seamos testigos de esa palabra viva de Dios. Por eso es que domingo tras domingo nos encontramos con Jesús para escucharlo y hacer nuestra esa palabra viva de Dios. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado ya la primera parte de esta liturgia de este tercer domingo, vamos a prepararnos para leer y proclamar el Evangelio. Es un Evangelio hermoso, es largo, pero hermanos, tiene una profundidad hermosa. Vamos a leerlo, vamos a escucharlo bien, pero antes vamos a pedirle al ministerio que nos cante la antífona para nosotros prepararnos a la proclamación del Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor, tú eres el Salvador del mundo. Dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed. Para que no vuelva a tener sed. Hermanos y hermanas, que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida,
La mujer samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús, mirándola, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua en el pozo, que es profundo. ¿Cómo me vas a dar agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá de él en un manantial capaz de dar la vida eterna, y nunca tendrá más sed. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón en decirlo, que no tiene marido, pero has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando venga, Él nos dará toda la razón de todo. Jesús le dijo: soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo nada. Y entonces le dijeron: ¿qué le pregunta o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decirle a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él le dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna,
De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo las envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde estaba Jesús, le rogaban que se quedaran con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, le dije la profundidad de este evangelio, pero no es la profundidad, es esa hermosa palabra que acabamos de leer y escuchar. El relato de la mujer samaritana y Jesús muestra un diálogo hermoso de transformación. ¿Cuántos temprano en esta mañana nos gustaría tener este hermoso hablar con Jesús, este hermoso diálogo? Porque le habla de agua viva. Agua viva nos recuerda el bautismo a nosotros que fuimos bautizados. Que aquel momento cuando fuimos bautizados, recibimos el Espíritu de Dios. Nos formamos en hijos adoptivos de Dios y nos transformamos en el templo vivo de Dios. Y hoy Jesús quiere regalarnos el agua viva, nos ofrece el agua viva. Como en aquel entonces el pueblo de Israel aclamó a Él, por medio de Moisés Dios le dio agua, porque tenían sed. ¿Cuántos pudiéramos tener sed en esta mañana? Porque nos narra el evangelista Juan que cuando Jesús llegó a un pueblo llamado de Samaria, llamado Siquén, se paró a la orilla del lago de Jacob. Venía cansado de haber enseñado al pueblo, de haber predicado a aquella multitud que le seguía. Y yo me imagino que durante aquella mañana y parte de la tarde, el caminar, el sol, ya Jesús se sentía con mucho calor, afatigado, como muchas veces nos pasa a nosotros. Y nos narra el evangelista Juan que se sentó a la orilla de aquel lago. Y allí estaba en aquel pozo una mujer de Samaria. Y Jesús aprovechó que aquella mujer estaba allí sacando agua y le pidió agua. Y es ahí donde comienza aquel diálogo, aquella comunicación, aquel hablar de Jesús con aquella mujer. Porque aquella mujer se dio cuenta de que aquel hombre no era de la misma fe que ella, que Jesús era judío y no era samaritano. Por eso es que le dice a Jesús:
¿cómo es posible que tú me pidas agua a mí, que soy samaritana? Aparte que no tengo con qué sacarle el agua. Y es ahí donde Jesús le responde a aquella mujer y le dice, si supiera quién te pide agua, tú no le darías un vaso, le diera este manantial de agua. Y es ahí, hermanos y hermanas, cuando en este diálogo profundo de Jesús con aquella mujer, la mujer le cuestionó a Jesús, ¿acaso eres más que el padre de nuestro padre Jacob, que nos preparó este pozo para nosotros los habitantes de Samaria, para nosotros y el ganado? Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Pero el que toma agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el agua que yo daré jamás va a experimentar sed alguna. Yo me imagino que aquella mujer, escuchando ya a Jesús, ya sentía algo en su corazón. Y es ahí que el Señor le sigue hablando a aquella mujer y le dice, porque se da cuenta aquella mujer de que algo había en aquel hombre. Cuando le dice, pues dame de tomar de esa agua. Y es ahí donde Jesús profundiza en su comunicación, en el diálogo y le dice, pues vete y busca a tu marido. Yo me imagino lo sorprendida que se quedó aquella mujer. Por eso es que en ese sentirse sorprendida le dice, pero no tengo marido. Y es ahí donde Jesús aprovecha, tienes razón, hija. No tienes marido, pero has tenido 5. Y el que tiene ahora no te corresponde. ¿Cuál sería, cómo se habrá sentido aquella mujer cuando oye aquellas frases y palabras de aquel hombre que hablaba con ella? Y no es que Jesús y el Padre conoce cada acción de nuestra vida, cada pensar y cada actuar, porque Él, conociéndonos a nosotros, sus hijos y hermanos, pues tú y yo tenemos que escuchar la voz de Él. Como la estaba escuchando aquella mujer y le dice, Señor, ya veo que eres un profeta. ¿Cuántos pudiéramos identificar a Jesús como el verdadero profeta de Dios, como el Mesías, como el Salvador, como el enviado de Dios? Porque aquella mujer en ese diálogo y en esa conversación pudo definir a Jesús, pudo conocer a Jesús. Y es por eso que en esa conversación vemos cómo Jesús le cuestiona, ¿verdad? Que ellos adoraban a un Dios desconocido y le invitaba a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esas frases tienen que calar hondo en nuestro corazón hoy, porque
también el Señor nos invita a nosotros a adorarle en espíritu y verdad. El espíritu es lo que hace que tú y yo podamos sentir esa gracia santificante del Padre. Yo no sé si ustedes se acuerdan el domingo pasado, cuando estando Jesús en aquel monte Tabor en oración al Padre, ese espíritu bajó en una nube y se posó sobre Jesús, y el Padre decía a través de ese espíritu: este es mi Hijo amado, el predilecto, en quien tengo mi confianza, escúchenle. Cuando tú y yo adoramos a Dios en espíritu de Dios, hermanos, sentimos ese fuego que nos ilumina y quiere transformar nuestra mente y nuestro corazón, como fue transformando a aquella mujer que hablaba con él. Y aquella mujer ya estaba viendo, no aquel hombre al principio que lo vio, que le pidió agua y le dijo y se la negó, sino que viendo en aquel hombre el Mesías que habían anunciado, por eso es que le dice: pues dame de beber de esa agua, la que nunca voy a tener sed. Hermanos y hermanas, este evangelio necesita un buen tiempo para reflexionarlo. Vamos a pedirle al ministerio, hermanos y hermanas, que nos acompañen esta mañana, que nos cante un himno de alabanza a Dios, que nos ayude a reflexionar esta palabra para luego seguir meditándola y metiéndola en nuestro corazón. Pues yo te invito a ti, hermanos y hermanas, para que mientras escuchemos el ministerio, cantemos y alabemos a Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma está sedienta de ti. Como el siervo busca el agua de los ríos, así te busca mi alma a ti, Dios mío. Dame de tu agua, dame de tu agua. Quiero saciar mi sed, Señor. Dame de tu agua, dame de tu agua, dame de tu agua. Quiero saciar mi sed, Señor. Dame de tu agua. Señor, tú eres mi Dios. Señor, mi corazón te busca. Lléname de tu paz y tu alegría, para vivir siempre en tu presencia. Dame de tu agua, dame de tu agua. Quiero saciar mi sed, Señor. Dame de tu agua, dame de tu agua, dame de tu agua. Quiero saciar mi sed, Señor. Dame de tu agua. Quiero sentir tus ríos de agua viva que
dame de tu agua. Quiero saciar mi sed, Señor, dame de tu agua. Qué alegría tú y yo, hermanos, en esta mañana. Nuestro corazón rebosa de gozo porque Cristo se ha encarnado a través de la palabra. Y yo espero que ustedes, hermanos y hermanas, tanto los que nos escuchan por la transmisión radial, como también en las ondas televisivas, que también sientan el gozo y la alegría de este Cristo que siempre camina con nosotros. Y queremos aprovechar, hermanos y hermanas, para seguir orando por tantas personas que nos llaman. Ustedes no tienen una idea de la cantidad de llamadas que vienen semanalmente y que yo las recibo con agrado, con alegría y gozo, porque me da la oportunidad de presentársela a Dios. Me da la oportunidad de presentársela a Jesús. Y quisiera comentarle y decirle que tuve una hermosa experiencia el viernes por la mañana, porque yo le había hablado el domingo pasado de una madre que me llamaba, que pidiera que le incluyera en la oración por su hija. Y precisamente yo la llamé en el transcurso de la semana, y cuando la llamo me da la sorpresa de que está en el hospital. Y yo le pregunté, ¿y en qué hospital está? Y al decirme que estaba en hospital del área, pues le dije, pues no te ocupes, que el viernes temprano en la mañana la voy a visitar. Y voy a orar personalmente con ella allí. Y no saben y no se imaginan, hermanos y hermanas, la experiencia alegre que estuve en ese viernes por la mañana, de encontrarme con la mamá de Esna Naichalí en su habitación del hospital, conocer a su mamá y conocer a aquella niñita de 7 años, y qué hermosa, paradita allí al lado mío, quería saber lo que yo tenía en mis manos, y se lo presenté y le dije, este es Jesús, que lo tenía en el sacramento de la Eucaristía, y quería de él. Y yo le dije, pero voy a orar por ti. Y oré por Esna Naichalí, le puse las manos y se le encomendé al Padre. Y yo espero que ya esté bastante mejor. Y seguiré orando para que pronto regrese a su hogar y que tanto su mamá como su abuela y su familia sigan orando y uniéndonos unidas en oración. Y por todos y cada uno de ustedes los que piden oración, vamos a unirnos y vamos a pedirle a nuestro hermano José que nos haga esta oración al Padre. Es la oración que hemos hecho creo que 2 veces, pero como nos han solicitado tantas veces esa oración, la vamos a repetir de nuevo para que ese Padre Dios se le escuche y que por medio de su Hijo Jesús nos los conceda si es su divina voluntad. Antes de comenzar a hacer la oración al Santo Cristo de la Salud, quiero ofrecer esta oración por mi esposa Daimar Ramos, quien pues necesita mucho de esta oración y pues, esperamos con mucha fe que Dios obre sobre ella. Señor Jesús, verdadera salud del mundo, tú curaste al siervo del centurión. Ven, entra en nuestra casa aunque no seamos dignos de ello. Di solamente una palabra y quedaremos curados. Señor Jesús, verdadera salud del mundo, tú te compadeciste al ver al leproso que te imploraba. Si quieres puedes curarme. Cura a nuestros hermanos y hermanas que sufren en su carne. Límpianos de toda clase de lepra. Señor Jesús, verdadera salud del mundo, tú curaste al paralítico en la piscina de Betsaida. Líbranos de la parálisis del pecado y ayúdanos a caminar contigo. Señor Jesús, verdadera salud del mundo,
Tú curaste al ciego en el camino de Jericó. Ten piedad de nosotros y cura nuestra ceguera ante tantas situaciones de injusticia y opresión. Señor Jesús, verdadera salud del mundo, tú que finalmente diste tu vida en la cruz, salvándonos a todos, concédenos que acercándonos a ti encontremos la salud plena y que libres de toda clase de esclavitud, continuemos tu obra salvadora en nuestro pueblo. Pues hermanos y hermanas, habiendo orado por estos hermanos enfermos, antes de la oración final, vamos a agradecerle una vez más a nuestros patrocinadores, nuestros colaboradores, el gravero Cheito, que tanto el papá Cheo como su hijo Cheito están en la mejor disponibilidad y el mejor deseo de servirle en su gravero, que está situado en la carretera de Caguas a Calley, en el sector llamado El Picacho. Con una sola llamada, si no los puede visitar, ellos escogen su orden y le enviará lo que ustedes necesitan para su construcción. Y el teléfono es el 787-746-8654. Y ahí escogerán su orden y le enviarán sus productos. También queremos seguir agradeciendo al doctor José M. Figueroa Robles, con su oficina Beatriz Medical Center, en la carretera de Caguas hacia Calley, antes del dealer Nissan en la misma entrada. Y le he dicho muchas veces que el doctor es especialista en medicina general, acupuntura y hace visitas a sus hogares. Y que coge la mayoría de los planes, tanto del gobierno como los planes Medicare y Advantage. Por tal razón tiene todas las comodidades para todos aquellos que necesitamos de su servicio y que vamos allí y él gustosamente nos lo va a facilitar. Pues hermanos y hermanas, agradeciéndole a ellos, agradeciéndole a ustedes por escucharnos y vernos domingo tras domingo, vamos a pedirle a Dios que tengan una semana placentera, un día hermoso, y que nos vayamos renovándonos en el alma y en el espíritu. Pues vamos a orarle al Padre. Padre, dirige los corazones de tus fieles y concédele generosamente la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo, para llegar así a la perfección de tu ley. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, alegría de haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo y escuchando el próximo domingo, si Dios y la Virgen lo permiten. Quiero entonar un canto de gratitud a nuestro Dios que muestra señal de luz.